la palabra? Estoy muy contento de compartir esto. Bueno, siempre estoy contento de predicar, pero me emociona mucho este mensaje. Es un mensaje que no es, a lo mejor no es tan común que se enseñe, pero sabemos y conocemos de la libertad que tenemos en Dios, ¿cierto? Hay libertad en el Señor, hay libertad en su presencia, hay libertad cuando le buscamos, hay libertad cuando estamos delante de Él. Pero aunque sabemos que somos libres, creo que pocas veces profundizamos en la enseñanza de la libertad en el Señor. Y hoy quiero que veamos un pasaje de la Escritura que nos habla justamente de esto, de la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y he titulado este mensaje: Me has dado libertad. Me has dado libertad. Sí, mi agua, por favor. Me has dado libertad. Si está tomando nota para el mensaje, ese es el título. Pocas veces el cristiano profundiza en el entendimiento de la libertad que tiene en Cristo. Y me he dado cuenta que uno de los ataques que el enemigo utiliza en contra del creyente usualmente es el hacerle creer o crear una ilusión donde está preso y esclavo. Cuando el Señor nos hace libres, dice la Biblia que Él nos hace verdaderamente libres. Y la palabra verdaderamente es literalmente, verdaderamente. O sea, no es nos hizo libres ¿cómo se le dice? Con la letra chiquita, ¿verdad? Nos hizo libres, pero con términos y condiciones. Él nos hizo verdaderamente libres, a tal punto que el apóstol Pablo le dice a los romanos: no utilicen la libertad para andar en libertinaje y hacer lo que quieran. No lo utilicen para lastimar a otros, porque la libertad que ahora tenemos en Cristo es completa, es verdadera, somos verdaderamente libres. Pero el enemigo en muchas ocasiones, amados, nos hace creer que seguimos esclavos. Hay gente que anda con un pecado del cual no puede salirse, y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y se siente preso y esclavo de ese pecado. ¿Por qué? Porque no ha entendido la libertad que ahora tiene en Cristo. Y si el enemigo logra hacernos sentir presos y esclavos de lo que usted quiera, amado, de la ansiedad, del temor. Eso es un arma muy recurrente del enemigo, cuando nos hace sentir esclavos del temor, esclavos de la ansiedad, del no saber qué sigue más adelante. Y cuando nos sentimos esclavos, Él ya ganó una batalla. Cuando el Señor nos hace libres, Él nos hace verdaderamente libres, pero el enemigo va a buscar por toda costa hacerte sentir esclavo otra vez. Amado, tenemos que entender la libertad que Cristo nos ha dado y que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Él ha sido tan bueno y nos ha rescatado de la vida de angustia. Hace un momento cantábamos: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, ¿verdad? Y recordábamos, ¿alguien recuerda de dónde lo sacó el Señor? Qué hermoso dónde nos sacó el Señor. Qué hermoso la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Pregunta: ¿alguien quiere volver a esa vida? No queremos regresar a esa vida. Recordamos el vacío que había en nuestro interior simplemente al recordarlo. Pero amados, que podamos entender completamente la libertad. Entonces vamos a Gálatas capítulo 4, verso 1 al 3. Y vamos a ver esta enseñanza que el apóstol Pablo le da a los Gálatas acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Y es muy hermoso ver la ilustración que utiliza el apóstol Pablo para entender que ahora somos libres en el Señor. Entonces, Gálatas
capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? Niño, en nada es diferente del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo ¿qué? Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Qué hermosa enseñanza está dando el apóstol Pablo. Es una buena pregunta. ¿Hijo o esclavo? Pregúntale ya al que tienes al lado. ¿Eres hijo o eres esclavo? ¿Qué eres? ¿Hijo o esclavo? Hijo o esclavo. Y el apóstol Pablo da una alegoría impresionante de cómo un niño que es heredero, que está en una casa rica, donde el padre tiene riquezas para heredar y para dar a sus hijos, mientras es niño, dice, no es nada diferente el esclavo y el niño. Porque el niño tiene que pedir permiso a su papá para hacer esto, para hacer lo otro, tiene que ser enseñado todavía, ¿verdad? Tiene que todavía ser instruido en muchas cosas. No puede tomar decisiones por sí solo. No puede hacer cosas por él mismo. Necesita gente que esté a su alrededor, tutores que le enseñen y lo vayan guiando. Y no tiene una libertad completa. O sea, el niño no hace lo que quiere. Aunque muchas mamás parezca que así les pase, ¿verdad? Que el niño hace lo que quiere. Pero digamos que seamos como la Biblia. El niño no hace lo que quiere. O sea, el niño no te va a agarrar las llaves de la camioneta, se va a subir al carro. ¡Ahí vengo, mamá! Está bajo un cuidado. Está bajo una tutela. Y dice, no difiere en nada del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Y qué está hablando aquí en este pasaje? Dice, así también nosotros, diga conmigo, así también yo, así también nosotros. Mire, en el versículo 2 dice, está bajo tutores, el niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por ¿quién? El Padre. Los Gálatas están viviendo, la ciudad de Galacia es una ciudad que está muy influenciada por la cultura romana. Los romanos tienen una influencia fuerte sobre esta ciudad. Y entonces cuando el apóstol Pablo conoce la cultura de los romanos y habla culturalmente esta enseñanza para que los gálatas entiendan, dice cuando uno es niño hasta el tiempo señalado por el Padre. En la cultura romana, un niño no dejaba de ser niño hasta que el padre considerara que dejaba de ser niño. O sea, no era una cuestión de edad. No era cuando cumpla 11 años ya va a ser preadolescente, cuando cumpla 12 ya va a ser adolescente, cuando cumpla 13 ya va a empezar a ser joven. No, hasta que el papá decidiera, hasta que el tiempo que señalaba el padre, él veía cuándo el niño era digno de poder ser llamado heredero, tener una posición más alta en su casa, una libertad más grande en su casa. Mientras tanto, era igual que el esclavo. Era igual que el esclavo. Entonces, los Gálatas están entendiendo esto de que, entonces Dios, cuando el tiempo señalado, ve nuestra madurez, alcanzamos esa libertad. Así es. Dice ahora así también ustedes. Viene la comparación de nuestra condición espiritual. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 26 de Gálatas, dice así, Gálatas 3, 26. Cuando lo tenga me dice amén. Si está en su Biblia, es una hoja antes. Dice, pues todos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora nuestra condición es de hijos, ¿verdad?
Pero no solamente eso, sino que en tiempo aceptable dejamos de ser niños para ser herederos. Pasamos a un crecimiento y una madurez para ser herederos. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, pero en el verso 29, Gálatas 3:29, ¿qué dice? Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según en tiempo señalado por el Padre. Ahora, viene una advertencia y dice la Escritura que mientras es niño, está bajo la tutela y los cuidados. ¿Cuál es esta tutela y cuidado? Bueno, mire, en Gálatas capítulo 3 y en el verso 24 y 25, mire, esto me emocionó mucho esta semana que lo leí. Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabe qué es ayo? Los de la mañana ya saben qué es ayo. Ayo es maestro, el que enseña, un tutor. ¿Ya ve para dónde va el pasaje? Un tutor. La ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el tutor, bajo el maestro, bajo la enseñanza, porque ahora la fe en Cristo Jesús nos ha hecho completamente libres. ¿Qué está diciendo la Escritura? Cuando venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, nos encontramos con la ley, la palabra, la enseñanza. Y la palabra comienza a corregirte, comienza a limpiarte, comienza a acercarte a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Te empieza a enseñar, por aquí sí, por aquí no. Esto está bien, esto no está bien. Esto te tienes que hacer, esto tienes que dejar de hacer. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada. Y la misma palabra comienza a purificarnos y comienza a limpiarnos. En la segunda carta de Corintios dice la Escritura que la palabra es como un espejo en el cual nos vamos viendo de gloria en gloria hasta que Cristo se ha formado en nosotros. O sea, la palabra tiene que ser como este espejo en donde yo pueda reflejar mi vida y todo lo que está aquí, el corazón de la palabra, la vida de la palabra, la semilla que es en la palabra, venga a producir vida en mí y acercarme a Cristo para una madurez, un crecimiento, un avance hasta el punto en el que me vuelva un heredero completamente libre en Cristo Jesús. O sea, el cristiano tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando, tiene que dejar de ser niño para que pueda ser ahora heredero. No podemos quedarnos en una condición espiritual, sino tenemos que seguir hacia adelante siempre. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Gálatas: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos. ¿De qué? Diga conmigo, cuidado con los rudimentos. Dile al que está a tu lado, cuidado con los rudimentos. Cuidado con los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Aquí la palabra que está utilizando el apóstol Pablo para rudimentos es lo elemental de la vida. O sea, las enseñanzas elementales que nos dan en la vida para que nosotros crezcamos con una educación. Una manera de conocer los rudimentos es, en la cultura en la que estamos, son los dichos populares. ¿Ha escuchado dichos populares? Ay, muy santo, ¿verdad? No, pastor, yo solo leo la Biblia, pastor. Yo no he escuchado ningún dicho. Por ejemplo, un dicho popular dice: árbol que nace torcido, jamás su rama. Eso es un rudimento del mundo. Es una enseñanza del mundo.
Y el apóstol Pablo le dice, hasta que ustedes no sean completamente libres de los rudimentos del mundo, experimentarán completamente la libertad en Cristo. ¿Qué está diciendo? Mientras en tu mente sigas pensando, árbol que nace torcido jamás su rama endereza, no vas a creer que Dios transforma las vidas. No vas a creer que Dios está cambiando tu esposa, tu esposo. No vas a creer que Dios está haciendo algo con tu hijo. No vas a creer las promesas de Dios en medio de nosotros. Porque hay un rudimento de pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, que no ha sido transformado. Por eso el apóstol Pablo en otra carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, les dice, por tanto renovaos vuestro entendimiento. Renueven su entendimiento, no sigan pensando como los rudimentos del mundo. Tenemos que tener tanto cuidado con ello, amados, porque muchas veces no experimentamos la completa libertad por estar pensando en rudimentos. ¿Qué otro dicho famoso hay por ahí? ¿Qué otro dicho famoso se acuerda? No se pongan camiseta de santos, hermanos, porque todos ahí bien que andan diciendo dichos, ¿verdad? ¿Qué otro dicho se acuerda por ahí? Uno popular. En la mañana dijeron, el que no tranza, ¡ay, jole! Hasta con gusto lo dijeron, no avanza, ¿verdad? Primera de Pepe 2:3. El que no tranza, ¿qué? Y ese es un rudimento del mundo. Y mientras la persona tenga este rudimento en su corazón, no podrá avanzar. Yo he escuchado cristianos que dicen, es que si no le hacemos así, no hay otra manera. ¿Y el poder de Dios dónde lo dejas? ¿Y la justicia de Dios y la autoridad de Dios dónde la dejas? ¿Será que Dios dice, no, esa no es mi jurisdicción, ahí yo no me meto? Porque sí es cierto, el que no tranza no avanza, y pues sí, tienen que transar. Échenle ganas, por favor. Mientras estemos bajo rudimentos, continuaremos en la esclavitud del pasado. Y así cualquier enseñanza que el mundo da, cualquier corriente fuera de lugar, y la gente se la cree como si fuera suya, como si fuera algo que tiene que vivir. Qué peligroso cuando toman esas ideas y las pegan con lo que está en la palabra, y luego como que lo mezclan, y luego como que lo platican, y como que ya te sacan cosas. ¿Y esto de dónde lo sacó? Y cuando no estás firme en Cristo, hasta te convencen. Ay, pues, ¿y si sí? Tengo un podcast. Inicié a finales del año pasado un proyecto para empezar a compartir el evangelio de manera práctica con amigos y con personas cercanas a mí, que tuve el deseo, dije, quiero predicarles. ¿Cómo les predico? Y me di cuenta que la mayoría de mis amigos compartían episodios de podcast mundanos, ¿verdad? Y me dije, les gustan los podcasts, pues me voy a hacer un podcast para compartirles. Y ha funcionado. Amigos míos están escuchando la palabra que nunca habían escuchado. Y usualmente no lo he anunciado mucho a la iglesia. Lo voy a empezar a anunciar más, para que reciban también ustedes una palabra de bendición, y puedan ser edificados. Y en la semana compartí un podcast acerca de la influencia, de cómo influir en los demás. Hermanos, que me llega un mensaje y que me dicen, Josué, wow, yo no sabía que tú andabas en la onda de las vibras. Qué buena onda que puedas vibrar alto. Y le dije, espérate, no soy bocina para andar vibrando alto. ¿Qué es eso? Que puedas vibrar alto para que puedas marcar una diferencia en donde estás. Y agarró lo que yo enseñé a su gusto y a su manera, con un pensamiento completamente fuera de lugar. Y le dije, a ver, espérame, yo nunca dije eso. Es más, en el podcast menciono y digo, no te estoy hablando de vibras ni nada de esas cosas raras. Así lo dije claramente, porque no creemos en eso. Pero la gente toma ideas y no conoce al Señor, mi amigo, pero se emocionó con lo que enseñé y lo tomó de una manera equivocada. Y amados, si nosotros no cuidamos lo que recibimos,
Si no cuidamos lo que vemos, si no cuidamos lo que nos enseñan, podemos caer en filosofías equivocadas, en rudimentos del mundo. Luego ya andamos escuchando ideas que suenan bonito, que nos hacen sentir bonito, que pareciera que tiene lógica y razón lo que está diciendo, y está completamente fuera de lo que la palabra de Dios ha dicho o establecido. ¿Qué vas a hacer con eso? Por eso tenemos que entrar en su palabra, aprender su palabra, y que su palabra nos limpie y transforme para dejar de ser niños y comenzar a ser herederos completamente libres en Él. Mire, en la escritura, en Colosenses, en el capítulo 2 y en el verso 8, Pablo dice unas palabras al respecto bien hermosas, hablando de la plenitud en Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie los engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas. Mire lo que dice, ¿huecas qué? Es bien sutil. O sea, las cosas que te enseñan que están fuera de la palabra de Dios, es sutil, ni lo sientes, ni lo percibes. Es más, hasta parece bíblico. Hasta dicen amén. Vibra alto, amén, amén. Esta piedrita que te va a hacer, mira, las malas energías. Ay, aleluya, sí, gloria a Dios. Sutilezas, huecas sutilezas. ¿Qué dice? Según las tradiciones de los hombres, ¿conforme a qué? A los rudimentos del mundo. La misma palabra que usa en Gálatas, y no según Cristo. Si Cristo no lo enseñó, deséchelo de su vida. Por más bonito, por más hermoso que parezca, hermano, mire, es que es tan sutil, y por eso no experimentamos la libertad completa en Cristo. Porque a veces tomamos cosas de autoayuda que a lo mejor son buenas, y mira, es que yo aprendí que si haces estos movimientos y que si haces esto y el otro. Amado, si no viene de Cristo, ten cuidado con estas cosas. Si no está establecido en su palabra, cuidado, porque nos volvemos esclavos de estos pensamientos. Cuando un pensamiento de los rudimentos del mundo pase por tu mente, amado, corre a la presencia de Dios. Entrégalo a los pies de Cristo. Si piensas como pensabas antes de conocer a Cristo, corre a la presencia del Señor. No podemos estar más esclavos del pasado y de las cosas de las cuales Cristo ya nos libró. El apóstol Pablo ahí en Gálatas más adelante se preocupa, y en la carta escribe una preocupación bien grande, y dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Gálatas, en el capítulo 11 del capítulo 4 de Gálatas, dice: me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy preocupado de que lo que les haya enseñado haya entrado por acá y salido por acá, a causa de los rudimentos que hay en el corazón, de pensamientos del mundo. Esa persona nunca va a cambiar. El que no tranza no avanza. Cosas ventajosas, cosas que lastiman a otras, son rudimentos del mundo. Y mientras yo no corrija este pensamiento, sigo siendo esclavo. Amados, ahora somos libres en Cristo Jesús. Su palabra nos revela la verdad y nos muestra. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si conocemos y nos encontramos con la verdad, encontramos la verdadera libertad. No antes, no en otro lugar, sino solamente en Cristo. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Solo es en Cristo que encontramos la verdadera libertad.
Cuando tratas de vivir en la vida de Cristo y quieres acoplar cosas de la vida pasada o rudimentos del mundo, estamos fracasando en nuestro avance en el Señor. Porque Cristo no vino para eso, sino vino para darnos libertad completa en Él. Amén. Entonces es en el cumplimiento del tiempo. Dice el versículo, vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿está bien? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y ya con eso estamos terminando. Dice, pero cuando vino, ¿qué? ¿Lo tiene? Gálatas 4:4. Cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿qué? Bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué emocionante lo que dice la Escritura, porque dice en el versículo 2 del capítulo 4 de Gálatas, que cuando el Padre da el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice, en el tiempo señalado por el Padre, el niño es niño, hasta que el Padre dice, listo, ha madurado el muchachito, ya sabe lo que tiene que hacer, conoce sus responsabilidades, está bien entendido en las cosas, ya sabe manejar solo esto y lo otro, ya es heredero, listo, ha pasado de niño a ser heredero conmigo. Y esto no lo señala el niño. El niño le dice, papi, ya soy grande, ya soy grande, ya soy grande. Aunque a los niños les gusta decir mucho eso, ¿verdad? Ya soy grande, ya soy grande. Y que no le digan que son niños, porque ya son grandes, ¿verdad? Pero el niño no decide cuándo deja de ser niño. El Padre, en el cumplimiento del tiempo. Por eso el versículo 4 me emociona mucho, porque dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios dijo, listo, ahora Jesús da libertad, es momento de que experimenten la verdadera libertad. Han vivido bajo los rudimentos del mundo, han vivido bajo enseñanzas extrañas, bajo enseñanzas paganas, bajo enseñanzas lejos de mí. Es momento de que conozcan la verdad y sean libres en la verdad. Llegó el cumplimiento del tiempo. Dios nunca llega tarde, Él siempre cumple el momento. En día aceptable, en día de gracia y día de salvación, hemos venido al Señor y ahora nuestra vida le pertenece. Ahora somos de Él. Él abrió las puertas para que experimentemos una completa libertad en Él. Y no solamente eso, sino que ahora recibimos la adopción de hijos en Él. El Señor nos ha tomado y ha adoptado. En la cultura romana había esta idea de la adopción. Y era algo culturalmente muy fuerte. Cuando un romano, un general, usualmente veía a un niño que era muy capaz. Había muchos niños abandonados, muchos niños en las calles en ese entonces. Los padres morían jóvenes y pocos tenían privilegios. Pero cuando un romano veía a un niño que era fuerte, que era ágil, que tenía potencial, el romano le adoptaba y le tomaba como hijo. Y era tanto el honor de la adopción que era un estatus. Es más, en ese entonces, cuando una persona decía yo soy adoptado, se le cuadraban, porque no solo es un hijo que tuvieron él y la esposa, el romano y su esposa, sino es un hijo que eligieron para criar, para enseñar, para levantar. Y muchas veces estos adoptados eran generales. Hay un contraste en nuestra cultura hoy en día con la adopción. La adopción lo vemos como algo. Las bromas entre hermanos, ¿cuáles son? Eres adoptado, ¿verdad? Cuando bromeo con mi hermano, así bromeamos. Se me hace que tú eres adoptado, ¿verdad? Y son las bromas, y tiene una connotación negativa la adopción. Pero en esta cultura, cuando habla de adopción, cuando los Gálatas leen esta carta y dice, fueron adoptados por el Señor, muchos abrieron su boca que, ¡ah! ¿De verdad? O sea, ¿en serio? O sea, ¿Dios se dignaría a adoptarnos? O sea, está bien pero ¿adoptarnos? Porque había un pensamiento cultural
impresionante lo que era la adopción. Y cuando Pablo les dice, ustedes han sido hijos adoptados, les vuela la cabeza a toda la gente, porque ¿cómo es posible que un Dios tan poderoso, tan santo, tan bueno se haya fijado en mí? ¿Por qué? Y nos ha adoptado. Amados, lo que Dios hace aquí es mucho mayor que recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Adán no fue adoptado como hijo, simplemente fue creado para una relación con Dios. Y ahora tú y yo, no solamente fue restaurada una relación con Dios, sino que se mejoró la relación con Dios. No solamente se abrió el puente y el camino que nos lleva hacia Dios, que se había roto. La sangre de Cristo y la cruz del Calvario nos ha dado esa libertad. No solamente eso, sino que ahora tenemos el privilegio de ser adoptados y ser recibidos como hijos. Versículo 6 dice, por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta era una expresión demasiado íntima entre un hijo y su papá. Era algo tan íntimo que solo en casa se podía decir. Les voy a confesar algo. Yo a mi papá hasta la fecha le digo papi, pero es muy íntimo. A veces nos encontramos mis hermanos y una vez estamos en casa de unos amigos y estaba mi papá ahí y estábamos con mis hermanos y uno de mis hermanos le empieza a hablar a mi papá y le dice papi, papi, y luego me voltea y dice, qué raro se escucha decir papi afuera, ¿verdad? Papá. Se sintió raro porque es algo tan íntimo, tan profundo de la casa, que solamente yo le digo papi, Abba. No era algo que se tomaba a la ligera, no era algo que se decía por decir. Abba era un término demasiado íntimo que solo un hijo podía decirle a su papá. Y cuando dice el espíritu del Hijo está sobre ustedes para que ustedes clamen y digan Abba Padre, está hablando la relación que se restauró. Es una libertad completa en Él, donde pueden acercarse y decirle papito, papá, aquí estoy, aquí está mi vida, papá. En su santidad, en su señorío, la libertad que Él nos ha dado, amados. ¿Te das cuenta por qué el enemigo quiere mantenernos en cautiverio? ¿Te das cuenta por qué es tan difícil salir del pecado con el que estás peleando? ¿Te das cuenta por qué no puedes vencer con ese pensamiento, con ese rudimento del mundo? Porque no quiere que experimente la libertad completa en el Señor. Amado, hay libertad en Cristo Jesús, verdadera libertad en Él. Versículo 7, vamos a leerlo fuertemente todos. Capítulo 4, versículo 7 de Gálatas. Vamos a leerlo fuerte, ¿ok? ¿Qué dice? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y el hijo también, ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Alguien le da gloria a Dios y alabanza al Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu libertad. Gracias, Señor. Qué hermoso, amado, cuando experimentamos la libertad completa en el Señor. Ninguno quisiera volver atrás. Les vuelvo a preguntar lo que les preguntaba al inicio de la predicación. ¿Le gustaría vivir la vida que tenía antes? En el desierto, cuando Dios está llevando a su pueblo a la tierra prometida, había un clamor en el pueblo que decía, ay, los ajos y las cebollas que comíamos en Egipto. ¿Se le antojó un ajo a la señora? Y Dios se asombra de ese pensamiento y dice, ¿cómo puedes en tu mente, o sea, cómo concibes querer volver del lugar del que te libré? O sea, ¿en qué cabeza cabe el querer regresar a ser preso una vez más? No levante su mano ni haga señas
ni nada, por favor, aguántese lo más posible. Pero, ¿alguien ha estado en la cárcel? Digo, qué bueno que levanta la mano, porque luego si alguien tiene rudimentos del mundo y dice, ay, árbol que nace torcido jamás se endereza, ¿verdad? Capaz el hermano aquí nos va a robar a todos. Si alguien ha estado en la cárcel y tiene la posibilidad de salir de la cárcel, nadie cuando sale de la cárcel va con el carcelero, con el director de la prisión. Disculpe, ¿será que me da 2 añitos más, por favor? Podemos negociar un año, ni tú ni yo, un año. Aquí preso un poquito más. Ni voltean para atrás, salen corriendo. Usualmente vuelven a caer y bueno, pasan estas cosas, pero no porque ellos decidan quiero regresar. Ninguno que ha sido libre en Cristo puede volver atrás. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, así comienza el apóstol Pablo diciendo estas cosas. Estad pues, ¿qué? Firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Dios te sacó, ¿para qué te regresas? Si Dios te libró, ¿para qué vuelves? Si estás en la libertad, estad pues firmes en ella. Firmes. Valoremos la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Usualmente la olvidamos y vivimos presos. Vivimos en cautiverio. No es normal estar encerrados. Cuando empezó la pandemia, que nos mandaron a todos para las casas, ¿cómo estaba? Desesperación horrible, ¿cierto? Porque no es lo normal, no es lo sano. No podemos estar una vez más bajo la esclavitud del pasado, sino que ahora en la libertad que tenemos en Cristo. No permitas que nadie te robe esa libertad. Vive una vida de agradecimiento al Señor. Vive una vida donde siempre agradezcas la libertad. Dale a Dios todos los días. Hazte un compromiso. Te animo a que lo hagas. Hazte un compromiso de todos los días. Dale gracias a Dios por la libertad que tienes en Él. Dale gracias por la libertad. Señor, gracias porque soy libre. Gracias, Señor, por la libertad. ¿Cómo voy a estar preso a estas cosas? ¿Cómo voy a estar preso a ese pensamiento? Señor, tú me has hecho libre. En ti nadie quiere volver atrás. Ahora somos libres en el Señor. ¿Han escuchado el himno que dice: sublime gracia del Señor, que un pecador... Ese himno se escribió en los años 1700 por un hombre llamado John Newton. John Newton era un marinero y era un hombre muy malo. Su mamá era creyente y le enseñó la palabra de Dios de pequeño, pero su mamá falleció y su papá se volvió a casar y se casó con una mujer que no era creyente, y él se amargó en su vida y las cosas de Dios, a pesar de que fue instruido en muchas cosas de Dios, las puso a un lado en su crecimiento. Y en un punto de su vida, él comenzó a ser un capitán de barcos que llevaban esclavos y traficaba esclavos, John Newton, este hombre que escribió Sublime Gracia del Señor. Y cuenta el relato, la biografía de John Newton, que el 10 de marzo de 1748 su barco estaba en peligro de ser hundido, estaba en un peligro inminente de hundirse en las costas de Terranova, y ahí John Newton clamó a Dios. Ahora sí, chiquitito, ¿verdad? Se acordó de mi mamá que me compartía. Y cuando se estaba muriendo le clamó a Dios: Señor, tu misericordia, ayúdame. En un barco de esclavos. Y Dios tuvo misericordia
y lo rescató. Cuando llegó a tierra firme, él, completamente renovado, era un hombre nuevo por lo que había pasado, él dijo: yo tengo que retomar el camino de Dios. Y él con todas sus fuerzas estuvo intentando retomar el camino, vivir en la libertad que ahora en Cristo tenía, pero había rudimentos del mundo del cual no podía zafarse, y era su pasado de ser capitán de barcos de esclavos. Aún cuando vino a Cristo, él todavía negociaba para vender ciertos esclavos y ciertas personas, pero dice que en su conciencia había un fuego que decía: está mal, está mal, está mal, está mal esto. Y hasta que no fue libre por completo. ¿Y sabes cómo fue libre por completo? Dice que él todos los días recordaba lo que Dios hizo esa noche en las costas de Terranova, aquel 10 de marzo de 1748. Y ese día él se acordó de un pasaje que su mamá le había leído, Deuteronomio capítulo 15, versículo 15. Deuteronomio 15, 15. Y él todos los días, él recordaba esto y él recitaba este pasaje que dice: y te acordarás que fuiste siervo en tierra de Egipto, y el Señor tu Dios te rescató. Y cuando él se sentía preso y culpable, él se acordaba, abandonó todo negocio de venta de esclavos, ayudó a la abolición de la esclavitud en Inglaterra, y comenzó un discipulado en su vida donde empezó a crecer hasta un punto donde empezó a pastorear y enseñar. Y un día, hablando esta historia, les dijo: antes de contarles la historia, quiero cantarles algo que Dios me dio anoche. Y empezó a cantar: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Y dice que desde ese día experimentó la libertad completa. Pero ¿qué hizo? Todos los días recordaba: el Señor me salvó. A un pecador y ciego como yo, el Señor me salvó. El que menos merecía, el Señor me adoptó. El Señor me tomó en sus brazos y ahora vivo para Él. Póngase de pie y en su lugar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.